Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Durante 3 años, Victoria había intentado ganar la aprobación de su suegra, pero Lorena la miraba con frialdad y desdén. Para ella, Victoria era una esposa indigna para su hijo. Durante la celebración del aniversario de Lorena, Victoria notó que su amiga Eva le pasaba un papel a Antonio en secreto. Decidida a descubrir la verdad, desdobló el papel y se quedó paralizada por el shock. Victoria Ortiz miró alrededor para asegurarse de que nadie la observaba, frunció el ceño incómoda y cambió de pie. Nunca había sido fanática de los tacones altos, pero hoy había elegido usar tacones de aguja. Después de solo un par de horas, estaba sufriendo. Sus pantorrillas dolían, los dedos de sus pies estaban tan apretados que sentía que podrían estallar a través del delicado ante de sus zapatos, y sus talones, llenos de ampollas, hacían insoportable la idea de moverse más. Victoria, querida, ¿por qué estás ahí parada? Ven y únete a nosotros, dijo una voz femenina muy conocida. Me gustaría presentarte a unos viejos amigos míos. Victoria asintió, forzó una sonrisa, respiró hondo y dio un paso al frente. Inmediatamente, sus pies respondieron con una sinfonía de dolor, lejos de cualquier sensación agradable. Era como si, dentro de sus elegantes tacones de diseño, una multitud invisible de pequeñas pero viciosas criaturas se hubiera instalado, torturando implacablemente sus pies. Sin embargo, tenía que seguir sonriendo, mostrando confianza y fingiendo que todo estaba perfectamente bien. Victoria observó con envidia a una alta y delgada rubia que conocía bien, vestida con un ceñido vestido de noche. A diferencia de Victoria, ella se movía con facilidad, como si estuviera usando zapatillas cómodas en lugar de tacones altos, que quizás eran aún más altos que los de Victoria. La rubia dio unos pasos delicados hacia atrás, limitada solo por la abertura de su vestido, luego giró con gracia, como si estuviera ejecutando una ligera pirueta, le hizo un gesto a Victoria y se deslizó por la habitación. Comparada con ella, Victoria se sentía como la proverbial vaca sobre hielo. Con cautela, moviendo sus pies, se acercó al pequeño grupo de personas reunidas alrededor de la mujer que le había hablado. Me gustaría presentar a alguien, dijo la mujer con una sonrisa. Esta es Victoria, mi nuera, o es la esposa de mi hijo. Siempre me confundo con esos términos familiares. Rió. Victoria y yo somos familia desde hace 3 años y aún no me acostumbro a la idea de ser suegra. Suspiró levemente. Simplemente no logro aceptarlo por completo. Victoria forzó una sonrisa y asintió. ¿Cómo lo hace?, se preguntó. Ninguna palabra era abiertamente ofensiva o cruel, sin embargo, era dolorosamente obvio para todos los presentes, incluida la misma Victoria, que la mujer estaba lejos de ser cariñosa con su nuera. En esos 3 años, nunca había encontrado una razón para respetar, ni mucho menos amar, a la esposa de su hijo. Y estaba claro para todos que lo que le costaba aceptar no era su nuevo título de suegra, sino la identidad misma de su nuera, Victoria. Más precisamente, simplemente se negaba a aceptarla. Victoria asintió una vez más a las personas con las que acababa de ser presentada formalmente, respiró profundamente y arrastró sus pies doloridos y al resto de sí misma, fuera de la conversación. Con un pequeño gesto de la mano, se sentó al borde de una piscina decorativa. El alivio fue inmediato, elevando ligeramente su ánimo. Comenzó a observar a las personas reunidas en el gran salón del restaurante, pero su mirada volvía una y otra vez, como atraída por una fuerza invisible, hacia la mujer con un lujoso traje de brocado plateado. Era comprensible. Primero, ella era la invitada de honor en este evento, que se celebraba en un restaurante de lujo. Y segundo, aunque esa mujer estuviera vestida con una simple bata de casa, aún habría atraído toda la atención de la sala. Era simplemente un don que poseía. La mirada de Victoria se detuvo en ese centro de atención innegable. No importaba lo que ella sintiera hacia esta mujer, ni el estado de su relación, sería una tontería negar que Lorena Porrara, su suegra, era una mujer extraordinaria.
La primera prueba de esto era su apariencia. Tenía una estatura promedio, pero siempre se mantenía erguida, con los hombros cuadrados y la barbilla alta. Gracias a sus peinados impecablemente arreglados, la mayoría de las veces un elegante giro en la nuca y a sus siempre presentes tacones altos, parecía más alta de lo que realmente era. Es como si siguiera una rutina estricta, había pensado Victoria durante sus primeros encuentros con su entonces futura suegra, observando el constante cambio entre zapatos de tacón, botas y calzado con plataformas. Más tarde, después de conocer mejor a Lorena y verla en su entorno familiar, Victoria se dio cuenta de que este era simplemente el estilo de vida de la mujer. Incluso en casa, usaba zapatillas con plataforma y su cabello siempre estaba impecablemente arreglado, sin importar la hora del día o la situación. Mi mamá no puede vivir sin tacones, bromeaba Antonio. Literalmente no podría caminar. Y si lo intentara, probablemente perdería el equilibrio y caería hacia atrás. El guardarropa de Lorena reflejaba esta misma disciplina, conservador, estricto, pero innegablemente elegante y femenino. Su look característico era un traje de 2 piezas perfectamente entallado combinado con una blusa que siempre deslumbraba por su corte y elección de tela. Afortunadamente, en casa, se quitaba los trajes formales. Pero incluso con una simple bata de casa, de alguna manera lograba lucir regia. No era una belleza clásica, sus rasgos eran pequeños y no particularmente llamativos. Pero Lorena no sería ella misma si no hubiera perfeccionado el control sobre su propia apariencia. Una rutina de maquillaje impecablemente aplicada y casi invisible corregía cada imperfección. Los pequeños inconvenientes del envejecimiento, uñas desgastadas, raíces crecidas, círculos oscuros o incluso bolsas debajo de los ojos, parecían simplemente eludirla por completo. Al menos, en más de 3 años de conocerla, Victoria nunca la había visto lidiar con ninguno de estos detalles. No es precisamente joven, pensaba Victoria, siempre sorprendida de recordar que su suegra estaba a punto de cumplir 60 años. Sin embargo, Lorena se mantenía en una forma impecable para su edad, siguiendo diligentemente alguna dieta complicada, asistiendo a innumerables tratamientos de belleza, practicando gimnasia y bebiendo religiosamente los 2 litros de agua recomendados al día. Si esta última costumbre realmente marcaba la diferencia, era difícil de decir, pero los resultados hablaban por sí mismos. Lorena era juvenil, saludable y sorprendentemente bien conservada, ganándose constantemente cumplidos bien merecidos de los hombres y miradas envidiosas de las mujeres que intentaban, y fracasaban, ocultar su celosía con indiferencia. Y su personalidad era tan afilada como su apariencia. De hecho, suele suceder que detrás de la máscara de una persona estricta se oculta el alma más amable de la compañía y, por el contrario, quien parecía ser una persona alegre, gordita y de buen carácter, de repente resulta ser un ser vengativo y tedioso. En el caso de Lorena, su apariencia y sus rasgos de carácter estaban en perfecta armonía. Era estricta, fría, nunca perdía la compostura y siempre tenía la última palabra. A veces, daba la sensación de que su suegra no tenía cabeza, sino una computadora ingeniosamente diseñada con función de rayos X. Con este dispositivo, podía ver a través de las personas y calcular al instante todos los posibles movimientos y sus consecuencias, no solo para ella misma, sino también para quienes la rodeaban. La profesión y la posición de Lorena eran adecuadas para una mente tan aguda. Durante muchos años, trabajó como la contadora jefe en una gran fábrica. Y la palabra jefe en su título parecía referirse a algo más que a la contabilidad. «Sabes, estoy absolutamente segura», se rió Victoria mientras hablaba sobre la madre de Antonio. «Cuando el director de la fábrica necesita algo de mi mamá, no la llama a su oficina. Normalmente, se agarra de los pies y camina directo al departamento de ella». Una mujer que había trabajado en la fábrica la mayor parte de su vida, subiendo desde una empleada regular hasta líder, tenía firmemente las riendas del control. Al menos, las finanzas de la empresa dependían de ella al 100%. Aún no está claro quién es más importante en la empresa,
la junta directiva o Lorena Pereira, bromeaban los especialistas de la fábrica. En cualquier caso, Lorena podría vivir sin ellos, pero ellos no durarían ni un día sin ella si llegara el caso. La contadora jefe de la enorme fábrica era conocida por todos, desde los fundadores hasta el vigilante nocturno que custodiaba el rincón más alejado de la propiedad. Y todos, sin excepción, la respetaban con una reverencia especial, mucho como cualquier estudiante de último año de secundaria sentiría hacia el director de su escuela. La apariencia juvenil, la energía y la autoconfianza de Lorena eran aún más sorprendentes considerando que la vida no había sido particularmente amable con ella. Sin embargo, quizás fue precisamente esta confianza inquebrantable en sus acciones y su firmeza en el juicio lo que se había forjado a través de las dificultades, como las espadas de acero más fuertes se templaban con el frío y la llama. Lorena a menudo le recordaba a Victoria a esa espada, inquebrantable, fría y, en ocasiones, completamente implacable en todo lo que no concernía a su hijo, Antonio. La reina de la nieve, como la llamaban en la fábrica, cumplía hoy 60 años. Para celebrarlo, se estaba llevando a cabo un banquete festivo en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, con numerosos invitados, ramos y cestas de flores, un festín lujoso e incluso más lujosos discursos de felicitación elogiando a la cumpleañera. La invitada de honor aceptó los elogios y felicitaciones con una actitud regia y verdaderamente condescendiente. Victoria hubiera evitado encantada esta celebración, que para ella no era en absoluto una celebración. Pero no encontraba una razón suficientemente respetuosa para saltarse el aniversario oficial de la madre de su esposo. De hecho, la única excusa legítima para faltar al evento hubiera sido su muerte prematura y, por cierto, esa podría haber sido un excelente regalo para Lorena en su aniversario. Pero Victoria estaba viva y bien en el día festivo. Así que no le quedaba más opción que ponerse un vestido incómodo con un escote enorme según sus estándares, maquillarse los ojos y los labios, aplicar laca en su cabello para mantener los delicados y rebeldes cabellos en su lugar al menos unas horas y apretar sus pies en zapatos estrechos que había olvidado estrenar previamente. Victoria, su esposo Antonio se detuvo en admiración al verla completamente arreglada. «Estás tan hermosa, no puedo creerlo. Deberíamos salir más a menudo, deberías usar esto, estos», gesticuló expresivamente por encima de su cabeza, «estos looks babilónicos». «No te hagas ilusiones», sonrió Victoria. «Y, para ser honesta, ni siquiera soy yo, al menos no mis piernas, eso seguro». Un pensamiento cobarde cruzó por su mente, quitarse los zapatos que literalmente le estaban clavando en los pies y ponerse las cómodas sandalias que ya estaban estrenadas. Victoria imaginó de inmediato la mirada irónica y burlona de su suegra y casi podía escuchar las palabras que, por supuesto, Madame Lorena Pereira nunca diría en voz alta, pero que expresaría con todo su comportamiento. Por supuesto. ¿Qué más podría esperarse de esta simpletona? Aparecer en una noche formal con un vestido de noche y zapatillas del mercado chino, perfecto para mi adorada nuera. No, Victoria no iba a darle ese placer. Su relación con su suegra nunca había sido fácil desde el primer día en que se conocieron. Lo que se había desarrollado y existido entre ellas durante más de 3 años no podría llamarse exactamente malo, pero tampoco era lo que cualquiera describiría como una relación armoniosa. Después de todo, no habían llegado al punto de confrontaciones de estilo comedia televisiva con jabón en la sopa para una de ellas o ser enviadas descalzas al frío para la otra. No, Lorena, con su compostura, nunca se rebajaría a esos niveles. Pero llamar normal a sus interacciones sería un eufemismo. En general, su relación era complicada. Una cosa estaba clara: a Victoria le desagradaba categóricamente su suegra, y en el tiempo que había pasado desde su primer encuentro, Victoria no había logrado mejorar la situación. Sentada desafiantemente en el borde de piedra junto a la piscina, ignorando las opiniones de los demás, los ojos de Victoria volvieron a encontrar a su suegra. En su resplandeciente traje de brocado plateado, Lorena se veía especialmente elegante hoy.
Su figura delgada y tonificada, que lucía aún más esbelta debido a los tacones altos constantes, su cabello corto pero voluminoso peinado en un elegante recogido, sus ojos cuidadosamente delineados, sus labios gruesos ligeramente brillosos y su piel impecable, todo esto formaba una imagen muy atractiva que hizo que Victoria se detuviera a mirar la invitación y revisar nuevamente la edad de la cumpleañera. Sin duda, Lorena lucía impresionante. Para su edad y, sinceramente, para una edad mucho más joven. Era simplemente asombroso, y Victoria se encontraba una vez más asombrada por cómo lo lograba, considerando su apretada agenda de trabajo y una vida bastante difícil. Qué increíble era que esta mujer no solo hubiera sobrevivido a todas sus luchas, sino que había salido victoriosa de ellas. Y ahora, allí estaba, de pie sin esfuerzo en medio del salón de banquetes más glamuroso de la ciudad, aceptando graciosamente las felicitaciones de la élite mundial. Victoria se habría sorprendido enormemente si pudiera leer los pensamientos de su suegra en ese momento. Escuchando las declaraciones de profunda admiración y respeto del último hombre, sosteniendo un enorme ramo de rosas. Lorena misma estaba reflexionando sobre la misma pregunta. ¿Cómo había logrado todo esto? Había caído innumerables veces, se había levantado y había terminado donde estaba ahora. Lorena había nacido en un pequeño pueblo con 3 calles y una vida tan desesperadamente sombría que el primer pensamiento consciente de cualquier adolescente criado allí siempre era el mismo: cuando crezca, me voy de aquí, a cualquier parte, siempre que sea lejos de este lugar sin salida. Lorena no fue la excepción a la regla. Anhelaba escapar del opresivo silencio, roto solo por el chirrido de una motosierra o el balido exigente de vacas que se habían alejado demasiado durante el día. En invierno, su pueblo era aún más silencioso, solo se escuchaba el aullido de la tormenta de nieve o el distante sonido de lobos demasiado cerca del pueblo. Soñaba con escapar, con irse, con huir, incluso a pie, si fuera necesario. A algún lugar donde siempre hubiera bullicio, donde las luces brillaran tan intensamente de noche como durante el día, donde las calles fueran anchas y los autos brillaran en su laca, donde las ventanas fueran enormes y la comida fuera exquisita, donde personas seguras de sí mismas y hermosas llevaran vidas plenas, logrando en un día lo que tomaría un mes en su pueblo. A algún lugar donde pudiera usar zapatos hermosos y caros y caminar por la vida con confianza en ellos. En resumen, irse a la ciudad y hacer su camino, luchar, pelear, avanzar hacia algo. ¿Qué exactamente? Bueno, eso aún no estaba claro. Pero este algo debía traerle felicidad y disfrute de la vida. Lorena miró su reflejo y suspiró con decepción. De complexión compacta, baja, con cara redonda, nariz respingada y mejillas sonrosadas, como una manzana de otoño, como su madre solía llamarla, Lorena estaba a años luz de los ideales de belleza de las pasarelas. Modelos gráciles, delgadas, con rodillas estrechas y alargadas, cabello perfectamente estilizado, pómulos prominentes y ojos hundidos enmarcados por largas pestañas, aunque a menudo no completamente naturales. Las pestañas y el cabello de Lorena eran naturales, largos y gruesos. Pero eso no era suficiente para considerarse hermosa y no tenía otros rasgos llamativos. Al menos, cuando Lorena era niña, criada con humildad, solo miraba su rostro y nunca evaluaba su figura pequeña y suavemente fuerte o otros atributos que le resultaban incómodos de pensar. Sin embargo, esos atributos existían sin duda alguna. Aún así, Lorena esperaba algo más, algo que creía que era su verdadero activo, su mente. «Mamá, me voy a la ciudad y me voy a inscribir en la universidad», le declaró a su madre cuando finalmente se acercaba la graduación de la escuela secundaria, un momento en el que Lorena había estado viajando a un pueblo vecino durante 11 años. «Lo siento, pero no me quedo ni un día más aquí». Su madre, acostumbrada a escuchar cualquier murmuro borracho que llegaba desde la ventana cuando el sostén de la familia regresaba a casa, asintió en comprensión, aunque su corazón se rompía al pensar en perder a su hija. Lorena se graduó y se fue a la gran ciudad. En su corta vida, solo había estado en lugares como ese un par de veces,
pero esos eran recuerdos de la infancia, casi ingenuos, impresiones hermosas que pasaban por la ventana de un auto o un tren, emocionantes y distantes. En realidad, todo resultó ser completamente diferente. Las calles, ahogadas por los coches y los edificios altos, apretaban a la chica, tan acostumbrada al silencio y a los espacios abiertos, en un nudo apretado. Le robaban la capacidad de respirar correctamente, de ver o de oír. Pasó mucho tiempo adaptándose a la luz constante, sobresaltándose con el zumbido del ascensor, intentando sobrellevar la falta del aire puro y fresco al que se había acostumbrado desde su infancia. Después de un tiempo, logró adaptarse al nuevo entorno. Aprendió a no despertarse en medio de la noche con el sonido del ascensor, dejó de chocarse con las personas y de esquivar los coches. Poco a poco, se estaba convirtiendo en una habitante de la ciudad. Pero todo eso palidecía en comparación con la soledad que la golpeó como una tonelada de ladrillos. Lorena no había crecido en una familia tan grande. Vivía con sus padres y su hermano menor, su padre, un bebedor empedernido que había pasado muchos años manteniéndose al borde mismo, su madre, paciente, resignada a la vida, y soñando solo lo mejor para su hija y su hijo, y su hermano, Mariano, siempre ausente, que le interesaba poco debido a su inmadurez. Esencialmente, estas eran todas las personas con las que Lorena podía comunicarse. Los pocos compañeros de clase y su única amiga, Lidia, la vecina, realmente no contaban. Cuando Lorena dejó su casa, nunca pensó que extrañaría la tranquila actitud de su madre, los moqueos de Mariano, el murmuro avergonzado de su padre, o incluso los comentarios tontos y ingenuos de Lidia. Gracias a todos ellos, Lorena nunca había estado sola. Pero una vez llegó a la ciudad, comprendió plenamente qué era la soledad y, lo que era más importante, lo que significaba sentirse como si no fuera necesaria para nadie. En este vasto hormiguero humano, no había un solo ser viviente que se preocupara por ella, Lorena. La ciudad, como un monstruo gigante, tragó a la chica sin ni siquiera notarla entre los miles de otras como ella. Sosteniendo en su mano un pedazo de papel con la dirección de un viejo conocido que su madre le había dado, Lorena finalmente llegó a un pequeño departamento en un viejo edificio de 5 pisos que parecía haber sido abandonado hace mucho tiempo tanto por sus residentes como por las autoridades de la ciudad. Al menos, la entrada parecía algo que haría que uno quisiera realizar excavaciones arqueológicas y la mezcla de olores hizo que Lorena, aún no acostumbrada al aire de la ciudad, se sintiera mareada. Finalmente, después de encontrar el departamento adecuado y retirarse a la pequeña habitación que le asignaron temporalmente, Lorena se quedó en silencio, asustada. Bueno, su vida en la ciudad había comenzado, aunque de la peor manera. Por supuesto, todo estaba lejos de ser como ella lo había imaginado. La vida glamorosa con grandes ventanales, comida deliciosa y coches brillantes estaba todavía infinitamente lejos. Ni siquiera tenía zapatos aún. Pero aunque prácticamente iba descalza, ya había dado su primer paso en el camino hacia esas alturas. Después de pensarlo un poco, presentó su solicitud en la Facultad de Economía, convenciéndose a sí misma de que las matemáticas siempre le habían atraído más que, por ejemplo, la historia o los idiomas extranjeros. Fue aceptada en la universidad, consiguió un lugar en el dormitorio y su vida estudiantil se desarrolló de manera habitual. Estudiar era difícil, el álgebra escolar se había transformado en análisis matemático y matemáticas superiores, y esas asignaturas se negaban obstinadamente a someterse a Lorena. Pero ella se esforzó al máximo y, aunque sin mucho brillo, logró avanzar de año en año. Por supuesto, la beca, junto con el pequeño monto que su compasiva madre le enviaba, no era suficiente para nada que pudiera considerarse una vida decente, ni siquiera para pañuelos con los que limpiarse las lágrimas. Así que, a partir de su tercer año, Lorena trabajó donde pudo por las tardes e incluso por las noches, lavando platos en un restaurante, limpiando los pasillos de los edificios de apartamentos, corriendo por el centro comercial repartiendo volantes a los clientes que los esquivaban, e incluso un par de veces se disfrazó de gallina alegre frente a un café recién inaugurado,
aliviada de que el enorme y ridículo disfraz la ocultara completamente del público. Un par de veces, Lorena se dio cuenta de que algunos hombres la miraban con interés. Claro, cuando ella estaba en su apariencia normal, no en el traje sin forma con plumas. Si tienes tiempo durante el día, puedo probarte como camarera, le sugirió un día el gerente del restaurante donde ella lavaba montañas de platos por las noches. El joven la evaluó abiertamente y de manera bastante descarada, sin intentar ocultar su evidente aprobación. Ese delantal te quedaría realmente intrigante, dijo con una sonrisa burlona. Lorena rechazó la oferta debido a la incompatibilidad con su horario de trabajo. Pero esa conversación y, más importante aún, la mirada del hombre, que hizo que se sonrojara y se sintiera incómoda, la llevó a mirarse más de cerca. Había cambiado mucho en los 4 años que llevaba viviendo en la ciudad. Su rostro rosado y saludable se había adelgazado y vuelto más alargado, sus rasgos se habían vuelto más definidos y expresivos, el rubor había desaparecido, al igual que la mirada de miedo y sorpresa con la que solía recorrer la ciudad. También había perdido peso, pero su figura no había perdido su encanto alegre, la sensación de armonía, fuerza y solidez, volviéndose mucho más femenina en el proceso. Lorena había aprendido a vestirse, a caminar con tacones, a sostenerse de tal manera que sus manos ya no vivieran una vida independiente de ella, y a resaltar las ventajas de su rostro, como sus labios llenos y bellamente formados y sus largas pestañas. En general, Lorena se había convertido en una joven atractiva. Sin embargo, sus compañeros, que habían notado y aprobado con entusiasmo los cambios en su apariencia, no le interesaban en absoluto. Casi todos ellos, al igual que ella, eran recién llegados, sin hogar y sin dinero. Pero lo principal era que ella necesitaba un diploma, y lo entendía perfectamente que al no poseer ningún talento especial para las ciencias, tenía que dedicar todo su tiempo a estudiar. Todo lo demás llegaría después, más tarde. Finalmente, en su último año de estudios, cuando el diploma estaba a la vista, tropezó con una asignatura llamada Informática Económica que, debido a su aversión por las computadoras y todo lo relacionado con ellas, inesperadamente se convirtió en un obstáculo para ella. Después de reprobar el examen, pensó con tristeza sobre el destino de una estudiante fracasada, ahora sin beca ni descanso, porque esta cumbre insuperable llamada informática económica debía ser conquistada nuevamente, y no tenía idea de cómo abordarlo. ¿Por qué esa cara larga? ¿Molesta, Paddy? ¿Crees que este tipo, Gabriel Flores, es un idiota por no darte al menos una calificación aprobatoria? Llamó una voz masculina desde arriba. Lorena, no estabas para nada lista para el examen, ni siquiera mereces una calificación satisfactoria, así que no te lo tomes personal. Miró hacia arriba. Frente a ella estaba el profesor que le había dado la calificación de suspenso. El joven y vivaz profesor asistente estaba reemplazando a su profesor habitual, quien estaba enfermo, y sobre el cual Lorena y el resto de su grupo, que no eran particularmente amigables con la informática, habían depositado sus esperanzas de que adoptara una actitud indulgente durante el examen. Como todos los que habían reprobado el examen, lo llamaban un presumido. Venía de fuera, se sorprendió del nivel de su conocimiento y felizmente y con facilidad entregaba calificaciones bajas. ¿Para qué necesito tu informática? Por cierto, estoy estudiando para ser economista, no programadora, murmuró Lorena. Ah, dijo el hombre, complacido. ¿Y planeas trabajar con un abaco o con una computadora? Escucha, ¿quieres que te ayude a prepararte para la recuperación? Tú entras y sorprendes a todos con tus conocimientos. Yo soy solo un tipo temporal aquí, vine, me fui, así que no haremos nada poco ético. La oferta fue tan inesperada que Lorena, sin controlarse, asintió. Gabriel realmente la ayudó a prepararse para una exitosa recuperación del examen. Pero la A en la asignatura no fue el único resultado de sus sesiones de tutoría. El efecto secundario fue algo que se llamaría poco ético si Gabriel fuera un profesor permanente en la universidad. Lorena, me gustas mucho, susurró Gabriel en su oído cuando ella,
feliz por haber aprobado el examen, fue a visitarlo para agradecerle por su ayuda y celebrar su éxito. Gabriel, un nativo de la ciudad, vivía en un apartamento que había heredado de su abuela o abuelo. Los detalles no interesaban particularmente a Lorena, pero el hecho de que Gabriel tuviera su propio lugar, su ubicación y su tamaño decente sí le interesaba. No, Lorena no era una tramposa egoísta, para nada. Es simplemente que el destino había puesto a un joven encantador, con educación, perspectivas de buenos ingresos y un gran apartamento en el centro de la ciudad justo a su lado. Y este hombre claramente tenía interés en ella, Lorena. ¿Por qué debería perder la oportunidad de escapar finalmente del temido dormitorio, comprar su primer par real de botas de invierno y soñar con un viaje al mar como algo alcanzable, no completamente fuera de su alcance? ¿Quién podría culparla? Probablemente solo aquellos que nunca han vivido en un viejo dormitorio estudiantil con corrientes de aire, donde caen chinches del techo, tienes que estirar un paquete de fideos durante toda una semana, y cubres las grietas de tus zapatos de imitación de cuero con un marcador negro. Pero entonces, si había algún cálculo en su mente, se dio ante un sentimiento completamente genuino y desinteresado. Se enamoró profundamente y olvidó todos sus cálculos iniciales, llevada por su pasión juvenil largamente reprimida y no gastada. Gabriel aceptó gustosamente este hecho y, con igual gusto, dejó que Lorena lo rodeara con su cariño. Lorena se graduó de la universidad, recibió su diploma y consiguió trabajo como contadora. Se sintió enormemente aliviada, pensando que finalmente se había deshecho de Gabriel, pero no se dio cuenta de cómo lo había colocado sutilmente en su espalda. Trabajó duro, aprovechando cada oportunidad para ganar más experiencia y, por lo tanto, ganar más dinero. Se quedaba tarde, se ofrecía como voluntaria para auditorías y revisiones de inventario, tomaba cursos adicionales de contabilidad y luego llegaba a casa, feliz de cocinar las comidas de Gabriel, esperando a que él le propusiera matrimonio. Luego, un año después, de repente escuchó: Lorena, mira, hay algo que necesito decirte. Deberías empacar tus cosas y, bueno, perdona si te molesta. Perdón, exhaló débilmente. Sí, perdón, pero ¿cuál es el problema? Nunca te admití realmente que tenía sentimientos especiales por ti. Eso fue lo que escuchó de parte del hombre que amaba. Todo estaba genial, simplemente excelente. Te agradezco, pero, bueno, es hora de que sigamos caminos separados. Él de repente pareció avergonzarse por un momento, pero negó con la cabeza obstinadamente y continuó en tono bromista. Y ya no necesitarás un tutor. Ahora eres una profesional joven y educada, lo harás bien. Por cierto, te he anotado unos números. Quizá te alquilen una habitación si quieres. Gabriel le entregó a Lorena un papel lleno de números de teléfono garabateados. Gracias, asintió Lorena, como si estuviera tomando un difícil examen de compostura y resiliencia. ¿Podía culpar a Gabriel por hacer esto? Tal vez, pero solo para aquellos pocos afortunados que encuentran a esa persona especial, su primer y único amor, temprano en la vida. Desde su punto de vista, Gabriel actuó de manera decente. No engañó a Lorena, no siguió viviendo de ella ni salía con otras mujeres a sus espaldas. Y realmente, ¿por qué debería tolerar a una mujer que no ama? Incluso si tiene una figura bastante atractiva y una resistencia notable cuando se trata de trabajo. Bueno, no ama a Lorena, ¿qué se puede hacer? Y además, no la echó a la calle. Simplemente le pidió que dejara su apartamento y tenía todo el derecho de hacerlo. Incluso estaba dispuesto a esperar hasta que encontrara otro lugar. Después de todo, no era un monstruo. Tampoco eran extraños. Lorena no le culpaba de nada. Empacó sus cosas y se fue. Esta fue la primera lección seria de vida para Lorena. No se puede amar a un hombre. No importa que, tarde o temprano te traicionará. No puede evitar traicionarte. Uno de los números de teléfono que Gabriel le había dado generosamente sonó. Sí, estoy alquilando una habitación,
Así es, escuchó la voz masculina suave al otro lado de la línea. ¿Eres la chica para esto? Perdón, ¿vivirás sola? Sí, Lorena sonrió en el teléfono. No te preocupes, estoy completamente sola. El arrendador del apartamento donde Lorena había ido a ver la habitación era un hombre joven con una sonrisa agradable y movimientos calmados y fluidos. Aquí, querida, dijo con claro placer, pronunciando las palabras cuidadosamente y no con menos placer al escanear su figura esbelta. Creo que esto te quedará bien. Es tranquilo, limpio, con todo lo que necesitas, y no te costará mucho. Lorena escuchó atentamente sus palabras, pero no notó nada sospechoso. La habitación estaba, en efecto, decente. Y lo más importante, estaba ubicada no muy lejos del gran almacén donde Lorena trabajaba como contadora. El arrendador, Alfredo, resultó ser una persona bastante decente y comprensiva. Al menos, mostró simpatía por los problemas cotidianos de su nueva inquilina. La ayudó a reorganizar los estantes, mover el sofá a otro rincón e incluso le trajo una televisión vieja pero funcional de algún lugar. Esto es para que no te aburras por las noches, Lorena. Unos meses después, una empresa de comercio que revendía muchos productos pequeños cerró inesperadamente. Los dueños se llevaron las ganancias y desaparecieron, y Lorena, junto con los demás desafortunados empleados de la empresa, se quedó sin el salario de 2 meses por su arduo trabajo. No tenía dinero para pagar el alquiler, aunque ya había aprendido a sobrevivir sin comida. El regreso a su pueblo se cernía implacablemente. Alfredo, ¿ves?, Lorena logró articular cuando se encontró con su arrendador. He perdido mi trabajo y el dinero. Te debo este mes. Definitivamente te pagaré. Espero que estés dispuesto a esperar. Murmuró estas explicaciones humillantes, jugueteando con el borde de su suéter, y de repente sintió una mano cálida sobre su brazo tembloroso. Oh, Lorena, por supuesto que entiendo. No te preocupes. Esperaré, sin problema. Vive aquí todo el tiempo que necesites, y sin ningún pago. Él la miró con ternura y admiración. ¿Cómo no ayudarte? Eres tan. Soltó su mano y tosió incómodamente. Hace tiempo quería decirte, Lorena, eres tan dulce y encantadora. Es solo que, en realidad he estado sintiéndolo durante mucho tiempo. Me gustas mucho, Lorena, de verdad. Estoy loco por ti, por ti. Se corrigió y la miró en silencio, como esperando su reacción. Ella, primero desconcertada, sonrió inesperadamente y él, jadeando, la abrazó. Desde ese día, Alfredo rápidamente echó a la inocente estudiante de la segunda habitación, dejó de salir de la casa por la noche y Lorena ya no pagaba el alquiler. Alfredo expresó su amor, declarando que era la primera vez en su vida que sentía algo así, que se sentía joven y feliz. Por primera vez en su vida, Lorena recibió un ramo de flores y una botella de perfume por su cumpleaños. Luego vino una noche en un restaurante, también la primera en su vida. Esto se debía a que Gabriel, bastante democrático en sus puntos de vista y hábitos, prefería cafés baratos y pizzerías modestas. El hermoso salón del restaurante, con su cubertería reluciente y los bordes brillantes de las copas en el crepúsculo, sus manteles que parecían azulados por su blancura, causó una fuerte impresión en la experimentada Lorena. Alfredo, con un traje bien ajustado, levantó una copa de vino, diciendo: «Por la chica más hermosa del mundo, por ti, Lorena», y sonrió con el juego de palabras no intencional. «Y si ahora saca una caja con un anillo de su bolsillo», pensó Lorena, un poco sorprendida. Eso no sucedió, y aún así, por alguna razón, después de su cena en el restaurante, ella creyó en sus sentimientos. Alfredo realmente parecía haberse rejuvenecido. Empezó a afeitarse la barba que antes crecía de manera desaliñada en sus mejillas y barbilla, dejó de aparecer con camisetas estiradas y zapatillas gastadas. «Lorena, creo que te amo», dijo finalmente Alfredo después de varios meses de su compromiso no anunciado.
Recuperándose de la sorpresa por esta confesión inesperada, Lorena miró a Alfredo. Lo miró con completa objetividad. No tan joven. Probablemente rondando los 40. Incluso tiene un poco de barriga y una zona despejada en la cabeza. Pero estas son trivialidades comparadas con lo que tiene, un lugar donde vivir. Y, aparentemente, más de uno. Sí, no sentía ni una fracción de lo que había sentido con Gabriel. No lo amaba en absoluto. Pero había aprendido una lección dura. Ya no necesitaba amor, ahora, que ellos la amaran a ella, en su lugar. Alfredo decidió finalmente hablar. Llevamos varios meses juntos, prácticamente viviendo como una familia. Quizás deberíamos convertirnos en una familia real. Entonces, ¿quieres que me case contigo? Alfredo dejó el tenedor con el que había estado tomando papas fritas de su plato. Bueno, ¿qué tiene de sorprendente eso? Decidió resolver el asunto de una vez por todas. Sí, me gustaría casarme contigo, vivir una vida normal y tener un hijo contigo. Sabes, realmente quiero un bebé, y siento que... Lorena, escúchame, la interrumpió. Esto no puede pasar. No puedo casarme contigo, simplemente no puedo. ¿Por qué?, preguntó ella asombrada. Dijiste que me amabas, y yo también te amo. No puedo casarme contigo, dijo él firmemente, porque, como decirlo, ya estoy casado. Verás, Lorena, me encantaría casarme contigo, de verdad. Eres maravillosa, encantadora, cocinas excelente. No estoy ni siquiera hablando de todo lo demás, pero entiendes, entrecerró los ojos con gusto. Y me gusta estar contigo. Pero lamentablemente, la poligamia es ilegal aquí, y no tengo pensado divorciarme, ni siquiera por ti, lo siento. Alfredo realmente estaba casado. Además, tenía 2 hijos gemelos pequeños a los que amaba profundamente. A diferencia de su esposa, que era enfermiza, discutidora y siempre insatisfecha con el mundo, y especialmente con su marido. Pero en el caso de un divorcio, ciertamente perdería la mitad de su apartamento conjunto y también el derecho a alquilar otro que pertenecía exclusivamente a su esposa. No podía permitir eso. ¿Era Alfredo culpable ante Lorena? Sí, sin duda, pero a aquellos que lo juzgaran, les sugeriría vivir unos años con una mujer que accidentalmente quedó embarazada de gemelos, una mujer poco atractiva, desagradable y decidida a privarlo de todas las alegrías de la vida, aunque no estuviera sin dinero. Y entonces, apareció Lorena. Atractiva, vivaz, independiente y tan encantadora. Que aquellos que lo juzguen intenten mantenerse firmes en una situación así y luego abran la boca. Esta fue la segunda lección de vida de Lorena, aprendida de la misma manera dura que la primera, para durar toda su vida. No se puede confiar en alguien que dice que te ama. Siempre te engañarán, no pueden evitarlo, es inevitable. Cuando llegó su siguiente mudanza forzada, Lorena ya estaba mucho más firme en sus pies. Había tenido la suerte de conseguir un trabajo como economista en una gran fábrica. Trabajaba con plena dedicación, con una especie de determinación feroz que no era común en alguien de su profesión tranquila y femenina. Lorena, ¿estoy equivocado? Un hombre alto, fuerte, con un toque de canas en su cabello la miraba. He querido conocerte durante mucho tiempo. He notado que casi todos los documentos financieros bien preparados y precisos están firmados con el mismo apellido, Pereira, lo que significa el tuyo. Lorena, sorprendida, miró al hombre. Era como si una estatua de un escritor, por la que pasaba todos los días en su camino hacia otro apartamento alquilado, de repente le hablara. Este era el todopoderoso e intimidante director financiero de la fábrica. Estaba tan desconcertada que no recordó de inmediato su nombre, aunque, por supuesto, conocía tanto su nombre como su apellido. Señor Pascual, tartamudeó torpemente y de manera muy notoria. Ay, ¿de qué hablas? Yo solo. Solo trabajas muy bien, él vino al rescate. Sabes, he estado buscando un candidato para el puesto de jefe del departamento de economía.
Creo que lo harías de maravilla. ¿Yo? Preguntó Lorena, asombrada, sintiendo cómo sus piernas comenzaban a temblar. Sí, tú, asintió él. Si no te importa, te estaré esperando en mi oficina mañana por la mañana. Vamos a discutir tus futuras responsabilidades y, por supuesto, tu salario. Vaya, Lorena, exclamó su colega del departamento al escuchar la increíble noticia. Pascual Pereira es una persona increíble. Para él, nuestra pequeña fábrica es solo un pasatiempo. Escucha, si él te pone de jefa, ¿tendré que llamarte señora Lorena ahora? La joven bromeó con falso pesar. ¡Qué humillación! Pero en serio, eres increíble, no lo puedo creer. Escucha, tal vez él esté interesado en ti. ¿Qué piensas? Dijo de repente, notando la expresión de ira de Lorena. A los hombres realmente les gustan mujeres como tú. Y Pascual, aunque sea una gran figura inalcanzable, sigue siendo solo un hombre, y por cierto, bastante solitario. ¿Te lo imaginas? Un gran partido, y nadie cerca. Es realmente sorprendente. Pero no te emociones demasiado. En realidad, escuché que él nos deja. Bueno, no exactamente deja, solo nos está echando de sus hombros. La chica contadora continuó chismeando con entusiasmo sobre Pascual, el director financiero de la fábrica. Pero Lorena apenas escuchaba. Increíble, tal persona, y de repente está prestando atención a ella. ¿Qué es para él? Polvo bajo sus pies. Y ahora él la espera en su oficina mañana. Extraño, porque él podría chasquear los dedos y una multitud de expertos como ella, con diplomas de todo tipo, entrarían corriendo, sería difícil de conseguir. A la mañana siguiente, con las piernas temblando, Lorena entró en la enorme y luminosa oficina y se sentó frente al hombre serio y canoso que llevaba un hermoso traje. Verás, Lorena, pronto dejaré la empresa y me gustaría que el trabajo al que he dedicado los últimos años de mi vida no se venga abajo, comenzó de inmediato, yendo al grano. Esta fábrica es importante para mí. Empecé aquí una vez. Y sería genial si los servicios financieros estuvieran dirigidos por personas que conozcan nuestra empresa al dedillo y amen su trabajo. Creo que eres exactamente esa persona. ¿Te gusta tu trabajo, verdad? Sí, asintió Lorena. En ese momento, fue completamente honesta, porque fuera de su trabajo, no tenía nada más, y no había tiempo ni lugar para amar nada más. Solo aquí no se sentía sola ni resentida. Aquí, era necesaria e importante. Claro que amaba su trabajo. Bueno, eso está genial, sonrió él. Y como alguien que te está arrastrando a este torbellino y se siente culpable por ello, personalmente te pondré al tanto y te guiaré, por decirlo de alguna manera, si no te importa. Lorena estaba tan a favor de ello que se olvidó de preguntar sobre el salario que podía esperar. Pero su siguiente salario dejó claro que el periodo oscuro de su vida claramente estaba llegando a su fin. Pascual realmente la ayudó a adaptarse a su nuevo rol y le dio a su puesto la autoridad necesaria. Lorena estaba infinitamente agradecida con él por todo, por la oportunidad de finalmente lograr algo en esta maldita vida, por la ayuda, y por los ingresos que le permitieron vestirse adecuadamente y mudarse a su propio lugar, ya sin temer compartir su apartamento con nadie más. Trabajó tan duro que nadie siquiera pensó en acusarla de no merecer su puesto. Y nadie lo hizo. 6 meses después, mientras Lorena caminaba hacia su casa después del trabajo, un coche negro y grande se detuvo junto a ella. Lorena, hola. Te ves triste. Supongo que vas caminando y maldiciéndome por haberte metido en todo este torbellino, ¿verdad? Pascual estaba frente a ella. Estaba conduciendo, te vi caminando y simplemente tuve que parar y hablar contigo. Entonces, ¿cómo va todo? Lorena miró al hombre sorprendida. No parecía nada viejo, como ella había imaginado en la fábrica. Tal vez era el tono oscuro, evidentemente extranjero, que cubría su rostro,
el cabello crecido que caía de manera juvenil sobre su frente y sus ojos, brillantes y alegres, los ojos de una persona claramente satisfecha consigo misma y con su vida. «Oh, hola, Pascual», tartamudeó ella, tomada por sorpresa. «Todo bien, gracias, solo trabajando». «Sí, lo sé, lo estás haciendo muy bien», sonrió él. «No pienses que te estoy espiando», levantó las cejas juguetonamente. «Escucha, tengo una idea. ¿Y si nos sentamos en algún lugar agradable y hablamos? Hay un lugar encantador cerca». No creyendo lo que estaba pasando, se sentó en un restaurante acogedor y muy caro que hacía que el lugar al que Alfredo la había llevado una vez pareciera una cafetería barata. Pasó un poco más de tiempo y lo escuchó. «Lorena, cásate conmigo». «Claro, ya no soy joven, he cometido muchos errores en mi vida, pero en este momento, todo lo que quiero es estar contigo. Me siento tranquilo y bien contigo. Confío en ti, te amo. Haré todo lo posible para hacerte feliz». Escuchó esto unos meses después de comenzar su relación. «¿Por qué yo?», preguntó directamente, mirándolo a los ojos, serios y cálidos. Y escuchó su respuesta. «¿Por qué? Sabes, hace muchos años leí una frase interesante: el verdadero amor comienza donde no se espera nada a cambio». Se casó con Pascual, se convirtió en Lorena Pereira y se instaló como la legítima dueña de una gran casa de campo. Tenía todo lo que alguna vez había soñado, conteniendo la respiración. Autos brillantes, enormes ventanales de piso a techo, viajes a resorts rurales, comida deliciosa y cosas hermosas. Y tenía un marido, uno real, genuino, inteligente, honesto, devoto, también elegante como un actor envejecido, y claramente no indiferente a ella. La vida finalmente la recompensó por los años de pobreza, humillación y trabajo arduo. A veces, se despertaba por la mañana y temía abrir los ojos, pensando que todo esto era solo un sueño. Abría los ojos y veía la pared húmeda y oscura de otra habitación alquilada, con el papel tapiz despegándose y una cucaracha corriendo por ella. Pero la hermosa realidad no desaparecía. Un año después de su matrimonio, Lorena dio a luz a un niño, llamado Antonio. «Bueno, Lorena, ahora no soy solo un joven marido, sino también un joven padre», Pascual reía, completamente feliz. «Ahora tengo que vivir 100 años para ver a mis nietos». ¿Por qué? En ese momento, Lorena sintió de repente que sus ojos se oscurecían y su corazón se apretaba dolorosamente. Tal vez solo fue por falta de sueño. Un par de años después, Pascual falleció. Después de separarse de sus amigos de casa, se perdió y se ahogó en un pantano. Lorena sintió como si la espesa y oscura maleza, de la cual había escapado hacia la luz muchos años atrás, se extendiera burlonamente hacia ella con sus manos torcidas y le quitara su felicidad y paz. Unos días después del funeral de Pascual, apareció una joven mujer, segura de sí misma. Su confianza, ya ilimitada, estaba respaldada por el notario y el abogado que la acompañaban. «Hola, joven esposa», declaró al entrar. «Mi nombre es Rosa. Probablemente hayas oído hablar de mí. Eres la hija de Pascual». Lorena dudó, no sabiendo cómo referirse a su difunto esposo frente a esos extraños que claramente estaban en guardia y hostiles hacia ella. «Así es, soy la hija de Pascual», asintió la mujer. «Tengo la intención de reclamar mis derechos hereditarios, así que te doy tiempo para que desocupes la casa y prepares los documentos de los autos, los depósitos bancarios y otros bienes de mi padre. Hagámoslo de manera amigable, ¿está bien? Si es así, no disputaré lo que mi padre dejó para ti y tu hijo». Era claro que nada en este mundo la haría llamar Antonio su hermano. Lorena, sin duda, había sabido de la hija de Pascual, quien había crecido y vivía en el extranjero, por Pascual mismo. Era una larga y triste historia que él no quería contar, y Lorena no le insistió en los detalles. Pascual apenas mantenía comunicación con su hija, y durante los 3 años que Lorena estuvo casada con él, nunca conoció a Rosa. Así,
Lorena recibió la tercera y más aterradora lección de su vida: nunca relajarse, ni siquiera por un segundo. En cuanto creas en la felicidad, el destino te lo arrebatará todo. Sin embargo, esta vez, gracias a Pascual, el golpe fue algo amortiguado. Pascual no dejó testamento, pero no la dejó sin hogar ni medios de subsistencia. Un bonito apartamento había sido registrado a su nombre y tenía varios regalos de joyas muy caras de su esposo, junto con una cuenta bancaria que no estaba vacía. Además, tenía su profesión y posición en el trabajo. A lo largo de los años, no solo había fortalecido su posición en la fábrica, sino que también había dado pasos significativos en su carrera. Antonio se había convertido en el sentido de su vida, el centro de todas sus preocupaciones, ansiedades y esperanzas. Y solo él veía su sonrisa, escuchaba su voz suave y veía el calor en sus ojos. Para el resto del mundo, Lorena parecía dura, estricta y exigente. No esperaba nada bueno de él, entrecerrando los ojos y apretando los labios, asemejándose a esa misma hoja de acero, firme y afilada. Protegía a Antonio de todo lo que podía, esforzándose por darle lo mejor, asegurándose de que nunca le faltara nada, cuidando que no pudiera imaginar que hubiera algo en este mundo que ella misma hubiera experimentado. Como cualquier niño normal, su hijo le daba tanto alegrías como tristezas, se enfermaba y se recuperaba, reía y lloraba, sacaba malas notas, las corregía y se las reportaba felizmente, secretamente vertiendo el temido kéfir por el fregadero y robando dulces. En general, creció inteligente, guapo, sano, feliz y contento con la vida, consigo mismo, con su madre y con el mundo que lo rodeaba. Cuando cumplió 20 años, Lorena descubrió a su hijo, que era estudiante universitario, tratando de escaparse a escondidas. Le agarró la mano y lo sentó frente a ella. «Mamá, ayer me llamó María, la mamá de Eva. ¿Peleasteis vosotras dos?» «Antonio», gruñó el joven, «esto es entre Eva y yo. Déjame manejarlo a mi manera, sin involucrar al público o a posibles familiares». La conversación trataba de una chica llamada Eva, que, en la opinión de Lorena, era la candidata perfecta para ser la prometida de su hijo. El padre de Eva era un poderoso funcionario que había acumulado bastante riqueza a lo largo de su vida, como solía decir en tono de broma. Durante muchos años, sus familias habían vivido en la misma casa. El chico y la chica fueron a la misma escuela, se visitaban a menudo, y los padres de Eva y Lorena soñaban con llegar a ser parientes a través de sus hijos. «Mamá, esto es una tontería», continuó Antonio, resoplando, «deja de intentar casarme con Eva. Ni yo ni ella queremos eso. Y en general, déjame ver cómo vivir mi vida». «¿Lo vas a ver?», preguntó Lorena sarcásticamente. «Claro, lo verás. Tal como lo hiciste con tus estudios. Imagínate, en lugar de asistir a una universidad financiera prestigiosa, terminamos en un politécnico destartalado. Bueno, mamá, no todo el mundo puede ser un gran financiero como tú. Alguien tiene que apretar tornillos». Antonio intentó terminar las incómodas conversaciones con su madre con una broma. Le dio un beso en la frente y salió corriendo. Antonio se graduó de la universidad, obtuvo su diploma y, a juzgar por su actitud, parecía completamente satisfecho con la vida al comenzar a trabajar en alguna empresa técnica, teniendo aventuras ligeras mientras ignoraba completamente los intentos de su madre de persuadirlo para que tomara en serio las oportunidades que el matrimonio con Eva podría ofrecerle. A lo largo de los años, Eva se había vuelto más hermosa, había crecido aún más rica gracias a su padre y, sorprendentemente, seguía soltera. Ella los visitaba a menudo por costumbre, escuchando las reminiscencias de Lorena sobre el pasado y sus esperanzas para el futuro. «Eva, ¿por qué no te casas?», preguntó Lorena con cautela. «Estoy esperando a Antonio. ¿Cuándo crees que estará listo?». La chica se rió alegremente. Y entonces, todo se vino abajo por completo. Antonio presentó a una chica delgada y torpe para que conociera a su madre. ¿Qué había visto él en ella?
Lorena ni siquiera podía empezar a entenderlo. No había nada que atrajera la mirada. Cuando comenzó a hablar, hubiera sido mejor que no hubiera dicho nada en absoluto. Sus modales eran como los de una pequeña zapatera, y su origen claramente era de una familia obrera. La chica era tan insignificante comparada con alguien como Eva, que Lorena ni siquiera la tomó en serio al principio. Pero luego vio cómo Antonio la miraba, y su corazón se hundió. Este tonto estaba serio con ella. Y como si el destino se burlara de ella, resultó que Antonio había conocido a esta chica a través de nada menos que Eva. Eran compañeras de clase o de universidad, y cuando terminaron en la misma empresa que Antonio, Eva presentó a su vieja conocida a su amigo de la infancia. No lo puedo creer, Lorena. Eva se rió en respuesta a los reproches de la mujer. Victoria es increíble, incluso mejor que yo, imagínate. ¿Y sabes qué? Creo que Antonio y ella están realmente serios el uno con el otro, en serio. Así que prepárate para una boda, Lorena. Lorena intentó hacer algo, intervenir de alguna manera en su relación, pero Antonio declaró firmemente. Sabes, mamá, te quiero mucho y siempre estaré agradecido por todo lo que has soportado y hecho por mí, pero quiero a Victoria, y ella me quiere a mí, y seremos felices juntos. Hijo, Lorena quería gritar, estás cometiendo un error. No existe eso de amor, solo engaño y traición. Y si algo real llega a aparecer, el destino inevitablemente lo quitará. Créeme, lo sé. No confíes en tus sentimientos, vive por cálculo. Es menos doloroso y menos aterrador. Pero, por supuesto, no dijo nada parecido a Antonio. Su hijo se casó con esa chica que no sabía hacer nada correctamente, que trabajaba como, Dios mío, entrenadora infantil, que usaba zapatillas deportivas, mientras Antonio llevaba ya 3 años fingiendo ser feliz. Pero sabía que eso no podía ser cierto. Sí, allí está, su querida nuera, sentada al borde de la piscina como una gallina en un perchero, entrecerrando los ojos, tratando de juntar alguna frase de felicitación usando todo su vocabulario. Bueno, es una gallina, en efecto. Qué ridícula se ve en comparación con alguien como Eva. Allí está, alta, graciosa, elegante, deslizándose por la sala como una visión hermosa. Oh, si tan solo ella y Antonio estuvieran juntos. Justo en ese momento, Eva se acercó a Antonio y estaba hablando con él, diciéndole lo maravillosos que se veían juntos y lo magnífica pareja que harían. Victoria, al percatarse de la mirada de su suegra sobre ella, miró involuntariamente hacia ella, luego hacia su marido y la joven que estaba junto a él. Y entonces se quedó paralizada. En un movimiento rápido y hábil, Eva le pasó a Antonio un trozo de papel. Era Eva, esa alta rubia cuya ligereza Victoria había envidiado recientemente mientras luchaba con los tacones. Eva y Victoria habían sido amigas cercanas durante mucho tiempo, incluso desde la universidad. Y era gracias a ella que Victoria le debía su felicidad. «Puedes considerarme tu hada madrina», rió Eva. «Y asegúrate de ponerle mi nombre a tu hija». Y ahora, esa amiga, esa hada madrina, le pasaba una nota a Antonio, claramente intentando asegurarse de que nadie lo notara. Y Antonio colaboraba, apenas asintiendo hacia Eva. El corazón de Victoria se detuvo, cayó hacia algún lugar profundo, pero luego, después de un momento, volvió a su lugar y comenzó a latir rápido, más rápido que nunca. ¿Me están ocultando algo? ¿Quién? Antonio y Eva. Mi amado esposo y su devota amiga. No seas una tonta inocente, Victoria. ¿Qué podrían estar ocultándote, si no su aventura a tus espaldas? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo él? ¡Qué terrible! ¿Cómo seguir viviendo? Confusa, desvió la mirada y se encontró mirando un punto plateado que de alguna manera temblaba y brillaba. Victoria parpadeó, y después de un par de segundos, el destello se convirtió en Lorena. Aparentemente, Lorena había notado los rápidos movimientos entre su hijo y Eva, y de repente apareció una sonrisa triunfante en su rostro.
Así que eso es todo. Ni siquiera oculta su alegría. Vio que su preciada Eva finalmente atrapó a Antonio. Bueno, al menos ya nadie puede engañarla. Victoria, olvidando resueltamente el dolor de sus piernas hinchadas, se dirigió hacia la dulce pareja. Eva y Antonio discutían apasionadamente sobre algo, sus cabezas casi tocándose, y un poco más allá de ellos yacía un trozo de papel ligeramente arrugado. Sin que nadie lo notara, Victoria miró de reojo y leyó las primeras dos palabras: verdadero amor. Vaya, mira, qué palabras tan elevadas usan los amantes modernos para sus notas. Y nada es tonto, tú lo pediste, la voz de Eva llegó a ella. Estuve buscando esta frase durante varios días, por cierto. También, como tú, recuerdo perfectamente cómo tu madre hablaba de ella. Era algo como la declaración de amor de tu padre, ¿entiendes? Esa misma frase. Bueno, vamos, adelante. Antonio agarró decisivamente el trozo de papel de la mesa, tomó a Victoria por el codo con la otra mano y la arrastró hasta el micrófono. Mamá, querida. Felicidades por tu aniversario. Dijo en el silencio. Te quiero mucho, y siempre recordaré que todo lo que tengo en la vida, todo lo que valoro, te lo debo a ti. Victoria también quiere decirte algunas palabras. Él empujó suavemente a su esposa hacia adelante, ella acercó el papel con algunas palabras escritas a sus ojos y, con la voz entrecortada por la emoción, habló. El verdadero amor comienza donde no se espera nada a cambio. En el completo silencio, se escuchó el sonido cristalino de un vaso roto cayendo de las manos de Lorena. La reina de las nieves lloró en silencio y hermosamente. Lágrimas transparentes, no de hielo frío, sino cálidas y brillantes, simplemente recorrían sus mejillas y sus ojos brillaban como estrellas. Lorena miró a su hijo, luego a Victoria, y sonrió. La afilada y dura espada de acero se rompió para siempre. La suegra y la nuera se sentaron en una mesa alejada de los invitados que celebraban. Delante de ella se extendía un largo camino hacia la comprensión, el respeto y, quién sabe, tal vez incluso el amor mutuo. Era un camino largo, pero todo viaje comienza con un solo paso, y hoy lo dieron. Sabes, Victoria, dijo Lorena pensativa, resulta que es un placer muy especial reconocer tus errores, incluso si duran toda una vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.